Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de la Biblia del Liderazgo de Maxwell con concepto de neurociencia que nos explicará luego Lizza. Y este libro è un libro favoloso per quanto riguarda quello che ve el liderazgo, l'insegnanza del liderazgo. Nosotros tenemos negocios online de liderazgo y la Biblia es el primer libro de liderazgo, donde hay grandes perfiles de liderazgo, grandes personajes que nos enseñan con sus sucesos y sus adversidades también lo que es el liderazgo. No siempre es simple, pero hay que tener una visión. Entonces, seguimos en la lectura de Éxodo. Seguimos en la lectura de Éxodo 2 y 12. Ayer hemos leído de Moisés, que como el niño creció. Y ahora leemos como Moisés huye de Egipto. 2 y 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Sefora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemito de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová:
Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamar, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Hijo de Dios, Jehová, el Dios de vuestro Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirá en tu voz, y irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tómala por la cola. La tomó, se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creerán ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra.
y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, vamos a ver la explicación de Maxwell, cuando Dios escoge a un líder. Moisés proporciona un maravilloso estudio de casos sobre cómo Dios llama a un líder de entre una multitud para realizar una tarea. Dios da al líder una inversión emocional en la obra. Moisés compró la idea de liberar a los hebreos de la esclavitud, incluso antes de que Dios lo llamase a la tarea. Dios afirma al líder por medio de otros. Cuando Moisés lo habló a Jetro sobre su encuentro en la zarza ardiente, su suegro le afirmó. Dios da al líder mentores. Moisés pidió y recibió ayuda de Jetro, Aarón y otros. Dios edifica sobre las fortalezas, experiencias y trasfondo del líder. Dios usó todo el trasfondo de Moisés para ayudarlo a cumplir su llamado. La buena educación que recibió en Egipto, su conocimiento del faraón, su entendimiento de Egipto y su tiempo en el desierto. Dios con frecuencia refina el carácter del líder en el anonimato. Moisés recibió un seminario de educación de 40 años en el desierto. Dios infunde en el líder el valor del trabajo duro. Moisés puede que no trabajara mucho en el palacio de Egipto, pero aprendió su valor en el desierto. Dios sostiene a ese líder con una poderosa visión. Moisés captó la visión de la tierra prometida mucho antes que lo hicieran los esclavos hebreos. Dios pone a otros al lado del líder para compensar sus debilidades. Moisés disfrutó de la ayuda de Aarón como portavoz, de Josué como general y de Ur como ayuda en la batalla. Entonces, vemos cómo Dios escogió a un líder, a un grande líder. Y ahora vemos también esta explicación de Maxwell, la misión de vida de Moisés y sus 5 grandes excusas. La mayoría de nosotros podemos enumerar excusas por las que no dirigimos eficazmente como hizo Moisés. Cuando Dios lo llamó, él al instante pensó en 5 razones por las que no podía liderar. ¿Quién soy yo?
Moisés batallaba con su identidad. Simplemente no se sentía calificado. Pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. Respuesta de Dios: no importa quién seas tú, yo estoy contigo. Excusa 2. ¿Quién eres tú? Moisés sentía una carencia de intimidad. No conocía a Dios lo bastante bien para describirlo al pueblo y carecía de convicciones respecto a su relación con Dios. Respuesta de Dios: yo soy el que soy, yo soy siempre presente, yo soy todo lo que necesitas. Excusa 3. ¿Y si ellos no escuchan? Moisés se sentía intimidado. Se preocupaba por la reacción del pueblo ante él. Respuesta de Dios: cuando yo haya terminado, escucharán. Excusa 4. Nunca he sido un buen orador. Moisés se inquietaba por sus incapacidades. ¿Quién le escucharía si él ni siquiera podía hablar bien? Respuesta de Dios: ¿saben quién hizo tu boca? Excusa 5. Sé que puedes encontrar a otro. Moisés se sentía inferior, se comparaba con otros, incluso con su hermano, y decidió que no estaba a la altura. Respuesta de Dios: bien, permite que Aarón vaya conmigo, pero te sigo llamando a que vayas. Y ahora leemos un versículo, Éxodo 4 y 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces aquí vemos las principales barreras para la planificación exitosa. Cuando Moisés finalmente estuvo de acuerdo en cumplir su tarea divina, oyó una noticia inquietante. Dios endurecería el corazón del faraón. El plan funcionaría, pero no enseguida. Los buenos líderes desarrollan planes, pero también esperan hacer ajuste a lo largo del camino. Raras veces un plan tiene éxito sin un bache o un problema. Entonces, con esta lectura vemos que empieza proprio el éxodo, digamos, esta historia de Moisés, su gran perfil de liderazgo. Y ahora vamos presentando de Gipsa Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduado en la IEC e NCIL. Qué interesante de Gipsa, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes a los presentes también en la tarde de hoy. Y bueno, tarde-noche también, porque hay muchos que nos escuchan en la noche, otros en la mañana. Bueno, fíjate algo, me encantó esta parte por el trasfondo de lo que estaba sucediendo, de que Dios confiaba en Moisés, sabía que estaba preparado para dicho propósito, dicho que él no se daba cuenta porque era de corta lengua, era gago, Moisés era gago, pero tenía una valentía y tenía una fortaleza que se necesitaba, él no tenía miedo, recordemos cuando él sale de Egipto, ¿verdad? Que él huye a la tierra de Mariam, él, antes de ello, él mata a una persona que estaba atacando, ¿verdad? A uno de su pueblo. Él no tenía miedo. Simplemente que él corre por su vida porque sabía que ya se había regado la voz de que había sido él el que había matado, pero no le daba miedo. Él más bien le daba valentía defender a los indefensos, valga la redundancia. Dios sabía que él podía hacer el trabajo, mientras que esa misión no se la dio a Aarón. También podemos ver que cuando la curiosidad, cuando Moisés sube a la montaña, porque veía que había una nube todo el tiempo, como diferente, como de color, él dijo, déjame llegarme hasta allá. Y cuando él sube a la montaña, se consigue con una zarza y él sigue con la curiosidad. Cuando iba a llegar,
es más, iba a tocarla, le dijo, Dios le dijo, estás pisando tierra santa, quítate las sandalias. Entonces empieza una comunicación con Dios. Todavía Dios no le había revelado su nombre. Aquí es importante saber el nombre que nosotros representamos, los nombres que nuestros padres nos colocan, ¿verdad? Son importantes porque nos representan como una huella digital. A nosotros podemos ir caminando y de repente se nos dicen, epa, tú, epa, es contigo. Uno no voltea. Pero cuando dicen el nombre de uno es automático. Uno voltea porque nuestro cerebro necesita tener un nombre. Exacto. Entonces, en este caso, a Moisés se conocía a Dios por sus hazañas que había ayudado a Abraham, a Jacob, pero no lo conocía por nombre. Pero a Moisés le faltaba algo, merecimiento, le faltaba era confianza. Le faltaba merecimiento y confianza, a pesar de que Moisés era una persona que trabajaba era con el cerebro reptil. El cerebro reptil, el reptiliano que está aquí abajo, o sea, él era muy impulsivo. Entonces, pero Dios empezó a hablar con él para hacerlo razonar desde el neofrontal, desde el neocortés, desde esta parte oxigenándola, para que él entendiera que tenía realmente la potestad y el valor que se necesitaba para sacar al pueblo de Egipto. En este caso, me encanta porque Dios, cuando habla con él, nosotros tenemos unos neurotransmisores que se llaman GATMA. GATMA. Ese sistema GATMA da paz, armonía y confianza. Entonces, como Dios es nuestro creador, el creador de nuestro cerebro, él lo que hizo fue activarle ese sistema GATMA a Moisés. Y cuando Moisés le dice, ok, yo voy a sacar el pueblo, y Moisés visualizó que iba a pasar, utilizó la visualización. Cuando dijo, supongamos que yo voy y le hable con el faraón para sacar al pueblo. Y él me preguntó, ajá, ¿de parte de quién viene? ¿Cuál es su nombre? Entonces él primero dio, antes de decirle, mi nombre es Jehová, él le dice, yo resultaré ser lo que resultaré ser. O sea, así pasa con nosotros. Supongamos, ajá, si un referido, yo te voy a llamar a un amigo, pero tú tienes que primero decirle a esa persona que yo la voy a llamar, porque yo no puedo llamar a tu amigo aunque yo lo tenga en mi agenda telefónica. Hola, ¿cómo estás? Yo conozco a Guido, pero ¿quién eres tú? Me va a preguntar la persona, ¿quién eres tú? Entonces, por eso es que nosotros cuando damos un referido, nosotros tenemos que hacer una antesala antes de. Entonces, porque nuestro cerebro está indicado es que a desconocidos no le aceptamos ningún tipo de orientación. Entonces Moisés como que, ok, tú eres Dios, me lo estás comprobando, la zarza no se quema, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y él se le estaba presentando. Y le demostró, cuando le dijo, agarra la vara, y la vara se le convirtió en una culebra. Luego le dijo, métete la mano en el pecho y la mano se le puso en lepra. Luego vuelve a meter y la mano se le sanó. Dios hizo milagros para decirle, mira, soy Dios. O sea, estás hablando con Dios, el que te creó, el creador de todo. Simplemente ten confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también había un historial de Dios de que pudo ayudar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Moisés sabía de esa historia, pero no sabía el nombre de Dios. Entonces nosotros cuando también vamos a orar, vamos a dirigirnos al Padre Celestial, a él le gusta que lo llamen por su nombre, porque él hace que llegue a ser. Ese hace que llegue a ser, que significa su nombre de Jehová, quiere decir que lo que él se propone hacer, lo hace. Simplemente lo que tenemos que activar nosotros es el nivel de fe. Si nosotros activamos la fe, empiezan unos neurotransmisores a estar atentos a los pequeños milagros que Dios manifiesta. Porque simplemente, ¿qué es la fe? La fe es como el amor, no se ve, pero se siente. ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la vemos? Con pequeños, son como hilos que nos dicen, aquí estoy. Y uno dice, ¡ah!
impresionante. Pensé en esto y cómo se me dio. Una cosa como mágica, es como milagros mágicos, pero en este tiempo también ocurren, porque yo me la paso viendo milagros mágicos todo el tiempo de parte de Dios, pero hay una antena de comunicación y del que sé que él hace que llegue a ser. O sea, es un nombre da poder de confianza. Por eso es que él, antes de darle su nombre le dice eso. Entonces nosotros también, antes de que pedir un contacto, en este caso que somos empresarios, uno decirle a la persona, dile a la persona quién soy. Uno no le dice, mira, te va a llamar Guido, sino dile quién es Guido. Bueno, Guido es una persona, un orador, es una persona de confianza, es una persona sencilla, es una persona modesta, es una persona con amplitud de mente, es una persona muy colaboradora. Primero dicen cuáles son tus cualidades, porque la persona cuando lo vas a llamar, la persona te va a ver por tus cualidades internas. Por eso es que siempre tenemos que edificar a las personas y hablar bien de las personas, para que el cerebro de la otra persona se sienta a gusto y se sienta confiable. Exacto. Lo otro que me llama la atención también es que hay otros neurotransmisores, así como está el neurotransmisión gamma, que da bienestar, da paz y da confianza, que fue lo que pasó con Moisés. Dios tuvo un feedback, un rapport con él, presentándose, demostrándole que era Dios, y como que, y Dios le hablaba del futuro. Mira, está pasando esto. El faraón lo que te quería matar ya no existe. O sea, él le habló del futuro, como que el camino está limpio. Entonces, eso es confianza. Ah, ok. Porque Moisés no tenía confianza en sí mismo, aunque era valiente. En el caso, por lo menos, están otros neurotransmisores, que son los neurotransmisores que activan el glutamato o el cortisol. Ese glutamato y cortisol son fatales porque hacen que las neuronas se quemen, se desaparezcan. O sea que nosotros también somos producto de hacer que activar los neurotransmisores gamma, de paz, o los neurotransmisores también que vienen siendo los neurogénesis, células que vienen, se activan como células madre. Son unas dendritas que ellas empiezan a crearse y ellas se activan, esos neurotransmisores se activan por 21 días, en 21 días. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en 21 días con decretos, con afirmaciones, con postura, que ya lo hemos dicho, la forma de sentarnos. Porque si nosotros nos agachamos mucho y estamos viendo mucho al piso, apagamos los neurotransmisores y empieza la depresión. Entonces, también ayuda el caminar, el hacer ejercicio, ayuda mucho para que los neurotransmisores calman, se activen. Entonces, hay muchos factores que determinan en este tiempo. Algo que nos dé estrés, uno estar atento a nuestro cuerpo. Algo que nos dé estrés, algo de alguna noticia en Facebook, o algo uno dice, ya va, esto me está estresando de tanto ver cosas en internet. Apaga eso, entonces es tu potestad, quítate de ahí, donde pongas el foco, ahí es donde va a ir. O sea, recordemos que donde pongamos el enfoque, eso es lo que vamos a traer. Entonces nosotros igual con las personas que hablemos, por supuesto que no vamos a vivir aislados, porque en Proverbio 18.1 dice que el que se aísla está bajo un ruidoso estrellarse, contra toda sabiduría práctica puede chocar. Proverbio 18.1. O sea que una persona tampoco puede vivir como un ermitaño, porque ayer yo expliqué que somos cerebros sociales. Nosotros necesitamos la sociedad, pero por supuesto tenemos la potestad de nosotros elegir cuál va a ser nuestra comunidad. Una comunidad que nos dé paz, y si hay algo que somos variedades, somos colores, o sea, hay de todo tipo de color de flores, amarilla, rosada, beige, roja, somos variedades y de eso se depende de la vida. No es aburrida por ello, también vemos a color. Eso es magnífico. Pero como dicha variedad, tenemos que respetar cada ser humano según su crianza, según su cultura. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si cada variedad, a mí, por lo menos en mi caso, me encantan las rosas, pero todas las rosas tienen espinas. O sea, las rosas pueden ser hermosas, pero todas tienen espinas. Entonces, ¿qué hago yo? Con mucho cuidado, cuando las voy a podar, las coloco y trato de que no me hieran
le busco el lado liso, no el lado de espina, pero yo las amo y las quiero aunque tengan espina. Así pasa con las personas, tenemos que amarlas, aceptarlas como son y simplemente buscarle el lado positivo que no nos hiera, porque cada persona, ese herir, vienen ya del pasado de cada persona, esa espina, por llamarla así. Entonces, nosotros tenemos la potestad de también tratar de entendernos y conocernos lo que nos inquieta o nos incomoda en nuestro cuerpo. En el caso de Moisés, le incomodaba era que no era buen orador. Él le decía, esto es una misión muy grande, voy a hablar con el faraón, voy a hablar con el pueblo, pero entonces ya, pero tienes a Moisés, tienes a Moisés, perdón, Aarón, tienes a Aarón, pase tu vocero. Lo que yo te diga, tú se lo transmites a Aarón. Y Aarón se lo transmite al pueblo, porque Aarón sí tenía ese don, pero Aarón no era valiente. Recordemos que cuando el pueblo lo empezó como que necesitamos un Dios. Aarón, ok, quiten los aretes a los hijos y a los aretes suyos, tráigame, y les hizo un becerro de oro. O sea, él bajo presión no trabajaba, Aarón no trabajaba bajo presión, pero era buen orador. Mientras que Moisés sí sabía trabajar bajo presión, pero no era buen orador. ¿Qué nos hace ver esto? Que nosotros tenemos que buscar, o sea, apalancarnos unos a otros, lo que uno tiene, el otro entonces las fortalezas del otro y de uno, para ser uno solo. Por eso es que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá a su esposa o a su esposo porque los dos serán una sola carne. Entonces ahí, o sea, nosotros somos complementos de dos, o sea, se necesita ese complemento. Ayer vimos el relato de las dos parteras, que ellas se complementaron juntas para un propósito y ellas se aguzaron, porque el hierro para poderse afinar o enderezar tiene que ser hierro con hierro. El hierro no se endereza con plástico ni con madera, sino hierro con hierro. Así pasa con los humanos que somos. Simplemente nos aguzamos y tenemos que tener presente que tenemos neuronas espejo. Lo que no nos gusta de esta persona es porque nosotros lo estamos atrayendo. Es algo impresionante. Ya va, o sea, a mí quiere decir que la forma de esta fulanita sí te está diciendo algo que ya tú tienes, pero lo que esta persona está agregando o está haciendo y a ti no te afecta es porque ese espejo, esa neurona, no la tienes activada con eso tóxico de esta persona. Pero cuando algo te irrita, hay una neurona cerebral que te está irritando de esta persona, es porque tú también la tienes. ¿Cuál es nuestro trabajo? No criticar la neurona de lo que nos irritó esta persona, porque como esta persona hay más personas que van a llegar a nuestra vida a irritarnos o a llamarnos la atención a esta neurona que irrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos nosotros. ¿Por qué me irritó este comportamiento o esto que me dijo esta persona? Ya que tengo un espejo, somos neuronas espejo. ¿Qué activo en mí? Que uno le provocó como que, ay, ¿por qué me dices eso? Porque uno le provocó. Ya va. Si tú no corriges eso, la vida te va a volver a trabajar con otra persona que te va a volver a llamar la atención y te va a recordar en tu neurona eso que no te gusta. Entonces, el trabajo está en uno, no está en el otro, porque esta persona vino a nuestra vida a hacernos un llamamiento de lo que tenemos que corregir. ¿Cómo corregir lo que no nos gusta? Primero estar atento y uno decir, ¿por qué me irritó la otra persona? ¿De dónde salió esa irritación en mí? ¿Por qué yo activé esa irritación a esa otra persona? Porque también puede ser que no, esta persona se irritó porque uno le envió una información de neurotransmisora a esta persona y esta persona reaccionó así. Así pasa con la paz, así pasa con la tranquilidad. Hay momentos que uno dice, cada vez que te veo, a mí me encanta estar contigo porque tú me das como una paz, una especie de paz. Eso que uno dice a esa persona, me das como paz, me siento bien contigo, es una neurona. Es una neurona. Es un neurotransmisor que está ahí, que también como neurona espejo ya fue creada. Por 21 días se crean nuevas conexiones con las neuronas de plasticidad. Entonces esa neurona llega y dice,
oye, me siento bien con esta persona, o no sé, tiene algo, la voz, o eso que no habla, o su mirada, tiene algo que me da paz. Ese algo es un neurotransmisor que ya está en este cerebro y también lo tiene esta persona, neuronas espejo. A mí cuando algo, yo me reviso, cuando algo me irrita de afuera, yo digo, epa, ¿qué pasó aquí? Empiezo a revisarme. Yo no señalo a la otra persona porque la otra persona no tiene esa responsabilidad de que a mí en el pasado a lo mejor se me activó una neurona ahí de irritación. Eso no lo sabe la persona porque somos seres de cerebro. Por eso es que hay un libro que me encanta que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Ahí se explica que quien compra es el cerebro emocional, no compra el cerebro lógico. Quien compra realmente es el cerebro emocional. Entonces, tenemos que seguir conociéndonos a nosotros mismos para entonces tener la agudeza de respetar al otro, de valorar al otro, de entender al otro, porque al entender al otro entendemos que esa persona que vino a nuestra vida vino a enseñarnos algo y cuando el alumno está presto, aparece el maestro. Entonces, eso es lo que me aporte. Y cuéntame tú, Guido, ¿con qué te quedas tú hoy? Excelente, De Gipsa, excelente. Pues este último punto me encanta, me extra encanta. Claro, la neurona espejo. Allora, vamos a ver todos estos apuntes interesantes. Antes que todo, Moisés è un carácter interesante, un perfil de liderazgo muy interesante. Dios confía en Moisés, proprio perché sabe che stava preparato, stava valiente, sin miedo. Él lamentablemente mató a una persona y esto nos da la característica de sin miedo. Él tenía también una característica muy importante por cada líder, la curiosidad. La curiosidad, la zarza ardiente, él se acercó, empezó esto discurso, ¿no? Con Dios que no conocía, que no conocían. Entonces, curiosidad. Decimos siempre que sin la curiosidad, claro, se pierde muchísima oportunidad. Y la importancia del nombre, hemos dicho. ¿Quién eres tú? Que no lo conocía Dios. Y sentiva, Moisés, diciamo che sentiva una falta di merecimiento e quindi tenía que, le faltaba un poco de confianza en sí mismo. Y esa se la dio Dios con las pruebas, pero sobre todo explicándole. Moisés, hemos visto dal punto di vista della neurociencia, utiliza mucho el cerebro reptiliano, es muy impulsivo. Entonces la confianza, el neocortés, se da la oportunidad, digamos, de utilizarlo hablando con Dios y quindi entendiendo. Hemos visto desde el principio que él, como hombre, tenía el valor de esta grande misión. Aunque tenía su miedo, no se sentía correcto, digamos, por esta grande cosa. Luego hemos visto la Gadma, neurotransmisor de la confianza. Y Moisés, por ejemplo, con esto discurso con Dios, lo activó, llegó a visualizar lo que habría sido su discurso con Faraón. Y claro, él no se sentía merecedor proprio perché no se sentía un buen orador. Y muy interesante lo que dice también Dios, lo que dice también Maxwell. ¿Tú quién crees que te la ha creado tu boca? Y esto, de lo que no era un buen orador, nos lleva a hablar de la neurona espejo, que me ha encantado tu explicación. La importancia de apalancarse a la fuerza de otro. Y claro, nosotros activamos la neurona espejo, o sea, lo que no nos gusta de otra persona es lo que nos falta en nosotros, lo que tenemos que trabajar. Entonces, hay que entender que siempre tenemos que estar agradecidos
por cada persona que nos llega en el camino, porque nos enseña algo, aunque nos irrite, si nos irrita todavía más, nos está enseñando algo. El trabajo está en uno, no en el otro. Entonces, esta, digamos, la gran aventura de la vida, podemos decir que con esa neurona espejo es un poco el seguir conociéndonos para llegar a respetar el otro. Y luego hemos hablado de la edificación muy importante, proprio por hacer que haya esta confianza. Mientras que cuando no hay edificación, puede que haya el cortisol, estamos quemando las neuronas. Entonces, hemos hablado también de la fe. Activando la fe, estaremos atentos a los pequeños milagros mágicos que nos hace Dios cada día. Entonces, tenemos mucho que aprender de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, los tres cerebros, de cómo funciona la neurona y entender que, claro, no es fácil, es un recorrido, digamos, entenderlo bien, que la neurona espejo nos dan proprio la posibilidad, la oportunidad de aprender, de trabajar en nosotros mismos con lo que tal vez nos irrita de otra persona. Entonces, excelente, excelente tu explicación, me encantó la historia de Moisés y que sigue, porque hay mucha historia de Moisés. Y tenemos que sacar mucho provecho de este recorrido, de este gran perfil de liderazgo. Así que muchas gracias, de Egipza. Si alguien, Luz, quiere comentar, le ha gustado algo en particular, quiere añadir algo, a ti la palabra. Muchas gracias. No, pues interesante la lectura y sobre todo ese significado y lo que hizo Moisés, ¿no? ¿Cierto? Porque el significado de Jehová es ¿qué hará que llegue a ser? Entonces yo me haría la pregunta y lo aplicaría a mí. ¿Qué hará Jehová que yo llegue a ser? Entonces ahí es donde está esa confianza y esa fe, ¿cierto? Me hace recordar de un texto que también está registrado en la Biblia, que es en Filipenses 2:13, donde dice que Dios, dice, porque Dios es el que tal como a Él le agrada, los llena de energía, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Y cuando conocemos lo de las redes de multinivel, sabemos que tenemos que tener un deseo, un porqué para hacer las cosas. Igualmente pasa con Jehová. Y el ejemplo que tenemos y que Él nos da es de que Él no hizo las cosas solos, necesitamos de otras, ¿cierto? Entonces Jehová puede llegar a hacer lo que haga falta a fin de cumplir su propósito, ¿cierto? Él como creador, como dueño de nuestra vida, como todo lo que ha hecho, que a veces no observamos, sino analizamos y el ejemplo que nos dan, entonces nos falta aprender más. Aún así, a menudo siempre Jehová se ha valido de los seres humanos para llevar a cabo lo que Él desea. O sea, que Él puede darnos cualquiera a nosotros la sabiduría, las fuerzas, a fin de que lleguemos a hacer lo que haga falta para realizar su voluntad y obviamente lo que nos conviene y lo mejor para todos nosotros los seres humanos. Cuando hacemos las cosas correctas nunca fallan, a pesar de que somos seres humanos imperfectos, que tenemos personalidades diferentes, que nos hemos educado en diferentes circunstancias. Entonces, eso es lo que ha desarrollado nuestra personalidad, pero aquí estamos en eso, para aprender y corregir. Entonces, todos queremos ser útiles, todos queremos ayudar a las personas, ¿cierto? Puede que no estemos seguros de lo que vamos a hacer y pues pongamos quejas así como lo hizo el pobre Moisés, ¿cierto? Además tenía impedimento y mientras hacían la lectura y ahorita lo que tú comentabas me hizo recordar que, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Colombia tenemos un jugador que está jugando a nivel mundial, pero han hecho muchas, ahora con las redes, mofas acerca de James, de que él habla tartamudo, ¿cierto? Y eso le pasaba a Moisés, entonces ese impedimento físico a él le dificultaba ir a hablar con una persona y en el caso entonces de cómo lo venció, pero él dio las fuerzas. Entonces, cómo nos capacita Jehová? ¿Cierto? Dice que Jehová puede darnos el deseo de actuar. Entonces, si yo tengo el deseo, créanme que voy a vencer cualquier obstáculo y para eso están, porque hay personas que lo han logrado, que han sacado adelante las
cosas, entonces nos tenemos que apoyar en ellas, que nos permitan cómo poder lograr ese deseo a pesar de los impedimentos que tengamos. Y además las fuerzas, porque necesitamos fuerzas para sacar las cosas adelante. Y en el caso de lo que hizo Jehová con Moisés, fue que llegara a ser el libertador de la nación de Israel. Ahora, ¿cuándo lo utilizó Jehová? No fue cuando Moisés creyó que estaba preparado porque había sido educado con la sabiduría egipcia, no. Jehová lo utilizó después de enseñarle a ser manso y humilde. Y eso no fue de la noche a la mañana que Moisés llegó a lograrlo. Entonces él le dio el valor para presentarse al gobernante más poderoso de Egipto, le dio la ayuda de su hermano, ¿cierto? Entonces es la forma como Jehová nos utiliza y como nosotros como seres humanos podemos ayudar, o sea, como dice, pulir otra persona, moldearla, sacar lo bueno que tiene esa persona. Y por ejemplo, en el caso, el conocimiento que tiene de Gipsa, ¿cierto? De cómo moldear y sacar lo mejor de esa persona para que sea beneficio de todos, en bien de tanto la persona como en bien de todos de salir adelante. Eso es lo que aprendí del día de hoy. Muchísimas gracias, Estela. Muy buen tu resumen también. Y siempre se las bienvenida a la lunes, martes y miércoles este seminario de espectacular de la vida de la Biblia, de la historia, porque de eso se trata, del libro maestro, el libro número uno, del líder número uno, a saber Jehová Dios, y cómo aprendemos todo. Y de la sabiduría también de Maxwell, que él simplemente lo que hace un aporte extraordinario bajo la parte del enfoque liderazgo, cómo saca liderazgo. Y bueno, y esta servidora lo que aporta es sobre las emociones con las neurociencias, porque es importante el saber y el determinar por qué actuamos, por qué actuaron así, por qué actuamos también nosotros de determinadas reacciones que nos suceden, porque somos seres cerebrales. Y siempre tenemos que tener muy presente, fíjense, más adelante vamos a leer algo que me encanta de Moisés en el capítulo 32, cuando toque esa parte, cómo Moisés quiso negociar con Jehová porque quería verle el rostro. Fíjense que en la lectura de hoy, Jehová no le dijo tápate porque simplemente él automáticamente se tapó para no ver el rostro de Dios. Nadie le dijo tápate, sino que él le dio como que temor, pero un temor piadoso, y se tapó. Pero si notan, cuando él se dio cuenta que realmente estaba hablando con el Dios verdadero, él lo que quería era que Dios le quitara la tartamudez, porque si Dios le puso, mete la mano, salió leproso, metió la mano, la sacó sana, con la vara, o sea, vio que era un Dios de milagro, dijo, voy a aprovechar de que me quite este problema que tengo aquí de tartamudo. Ajá, supongamos que yo voy donde él le dijo, no, tú vas con tu hermano para hablar. Entonces, ¿qué hace eso ver también en nosotros? Que a veces nosotros queremos como que Dios elimine algún tipo de enfermedad culminante que tengamos o elimine algún tipo de algo que no nos gusta de nosotros. No, con el proceso tienes que ir aprendiendo para que te pulas, no nos los quita. No nos los quita. Hasta eso, hasta ese detalle es importante verlo. Entonces no podemos manipular con las oraciones a Dios. No podemos. Somos seres con libre albedrío y te invito también, Estelita, en la mañana a las 9 de la mañana, está leyendo Guido, espectacular, me estoy incorporando a la ciencia, el libro, ¿cómo es, Guido, que se me fue? La ciencia de hacerse rico. La ciencia de hacerse rico. ¡Wow! Y estábamos hablando de la voluntad. Entonces, incorpórate, yo te envío el link en el grupo, lo coloco. Bueno, vamos a darlo hasta aquí, nos vemos mañana y ya ahorita toca la otra sección de Toca United, que me encanta este espacio. Muchísimas gracias, Gino, Guido, Estela y todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en futuro, porque esta enseñanza perdura para siempre. Dios me los bendiga. Feliz tarde. Gracias, Dejitza. Saludos a todos y hasta mañana. Chao. Hasta mañana.